Es decir, si tú le pides algo, te lo va a dar de inmediato, pero ¿bajo qué condiciones te lo va a dar? Hay cantantes que yo conozco quien los pactó con el demonio, mexicanos. Hay peligro entonces. Hay mucho peligro, ¿no? Y si ya no está públicamente, entonces vienen las represalias para las personas. Llevó a un expresidente a pactar con el demonio, ¿no? Yo le digo a la gente, no hagan un compacto con el demonio. O sea, nunca. Ahí suena fantástico y ahí la novela está muy bien, pero nadie te va a decir lo que sigue después. ¿Y qué sigue? ¿No? Amigos, un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sociedad Oculta. Este podcast que le lleva a usted la información más importante sobre los fenómenos paranormales, los enigmas, los misterios, el fenómeno, en fin, todos estos grandes temas que tanto a ustedes como a un servidor nos apasionan y que siempre queremos saberlo todo. Y también desde este principio invitarlos para que lean la columna Enigmas que se publica todos los domingos desde hace 17 años aquí en el periódico El Gráfico y que se convierte en una de las columnas periodísticas sobre misterio, sobre los enigmas, más antigua que se tenga conocimiento en toda Latinoamérica. Y para mí, desde luego que es un honor, es un gusto, porque nos damos cuenta entonces que siempre el misterio, siempre los fenómenos paranormales están ahí, que la gente quiere saberlo todo. Y por eso mismo hemos creado, junto con su director Edgar Córdoba, este podcast para que ustedes puedan conocer todo lo que implica pues estos grandes temas que ahora al 2025 nos damos cuenta que tiene un interés tremendo y qué bueno, porque nos damos cuenta entonces que nosotros no lo vemos como una moda, lo vemos como una información que se genera en diversos momentos y que siempre y como siempre lo he dicho, todos tenemos una historia que contar. Así que bueno, pues hoy vamos a abordar con Osvaldo Torres, quien es nuestro invitado. Vamos a abordar el tema acerca de los demonios. Usted recordará que hace unas semanas aquí en el periódico, en El Gráfico, le dábamos a conocer de esos altares que están llevando a las calles de demonios. Ya no es la Santa Muerte, ahora es el demonio. ¿Ante qué estamos? ¿Es una moda? ¿Realmente la gente va y le pide algo al demonio? Cuando siempre nos han dicho que es malo y que con el demonio no se juega, no se le pide nada y menos negociar, bueno, pues de eso estaremos conversando hoy aquí en Sociedad Oculta. Osvaldo, un gusto saludarte, gracias por estar acá. Amigo, muchas gracias por la invitación aquí a Sociedad Oculta, gracias a ti, al director, a todos los que hacen posible este lugar. Pues gracias y bueno, ¿ante qué estamos, Osvaldo? Vemos ahora altares, ya no a la Santa Muerte, ahora altares hacia el demonio. Mira, estamos ante una realidad muy latente en México que se ha desplazado ya el tema de la Santa Muerte, como bien tú lo dices, para llevarlo al tema de los demonios. El caso más sonado en México fue el altar de Iztacalco, que mandó a quitar la propia alcaldía. Estamos ante un fenómeno que siempre ha existido, pero que se mantenía en lo oculto. Hoy ya vemos estas declaraciones públicas de fe ante estas entidades que pueden llegar a ser nocivas para las personas sin que se den cuenta. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser nocivo algo así? Mira, quien le rinde un culto al demonio sí. Es aquella persona que hizo de todo ante un dios, ante una deidad, pero que no hubo una respuesta. Y donde hay una respuesta más fácil es con el demonio. Siempre esto que voy a decir causa controversia, pero también el demonio es efectivo. Es decir, si tú le pides algo, te lo va a dar de inmediato, pero ¿bajo qué condiciones te lo va a dar? Claro. ¿No? Bajo una condición que tú ya no puedas sostener tu propia integridad física y tu paz mental, ¿no? Entonces, en esta cuestión de quienes construyen un altar ya públicamente es porque hicieron ese compromiso con la entidad demoníaca para rendirle culto. ¿Y qué pasa si se lo quitan? Pasa que la entidad se enoja, se pone en contra de la persona porque su promesa fue públicamente, ¿no? Y si ya no está públicamente, entonces vienen las represalias para las personas. Ok, muy bien.
Vamos a abordar este tema en profundidad más adelante, pero me gustaría que nos dieras como esa parte. ¿Hay un contexto sobre ese altar, sobre ahora el rendirle culto al demonio? ¿Y es el demonio así en general o tiene un nombre en específico? Mira, hay un contexto, sí, y nos tenemos que remontar a las Sagradas Escrituras, ¿no? Cuando Jesús pasa en el desierto, el demonio que quería una adoración por parte de Jesús, el Jesús histórico, el Jesús Hijo de Dios, ¿no? De ahí viene el contexto de la adoración al demonio. Sí hay nombres específicos, ¿no? Tenemos una jerarquía demoníaca que el encargado de todo es Lucifer o Luzbel, ¿no? El ángel este hermoso, que no es como lo vemos hoy en día, con cuernos ni nada, sino es una persona o es un ángel realmente hermoso, creación de Dios. De ahí se vienen los tronos, donde podemos encontrar a Lilith, podemos encontrar a un Asmodeo, un Astarot, un Baphomet, ¿no? Las dominaciones, que son demonios con menor jerarquía, pero que todas estas jerarquías demoníacas tienen la utilidad y la facilidad, amigo, de poderte engañar. O sea, si tú dices, por ejemplo, yo, Johanan, quiero ser el más famoso y superar a todos los del mundo, te lo van a cumplir. Hay un demonio específico para esto, que lo vamos a encontrar en Astaroth, ¿no? Y él te lo va a cumplir. Y te lo va a cumplir al día siguiente, a la semana. O sea, rápido. Es muy rápido, ¿no? Y todo esto va a ser gracias a que va a estar dentro de ti y te va a poder manipular y el demonio va a mover los cables para, por así llamarlo, es una expresión muy mundana, para que tú vayas logrando, es decir, va a mover el corazón de tu jefe para que te siga ascendiendo, de la gente que te sigue, para que te siga queriendo muchísimo. Oye, pero más. esto suena muy fantástico, ¿no? Suena muy fantástico en el hecho de que si tú quieres ser rico, millonario, lo que quieras te lo va a dar. Ahí suena fantástico y ahí la novela está muy bien, pero nadie te va a decir lo que sigue después. ¿Y qué sigue? ¿No? ¿Qué sigue? Que la entidad demoníaca con la que tú has pactado, que aquí sí me gustaría decirte, no se pacta tan fácil con una entidad demoníaca, ¿no? Tenemos los grimorios que han dejado San Cipriano y de hecho hasta las clavículas de Salomón, ¿no? que podemos encontrar. Para tener este pacto con el demonio puede tardarse años. ¿No? A ver, entonces no es de que yo le pida ahorita algo y como tú decías, ya mañana sea ya el más importante a nivel mundial. No, tú tienes que pactar con el demonio. O sea, primero es llamarlo. Primero es invocarlo. Invocarlo es lo que hacemos, por ejemplo, con un santo. Hacemos una oración, un Padre Nuestro, una Ave María o la oración del santo que sea. Lo mismo pasa en el tema de los demonios. Hay oraciones específicas para cada demonio y es más, hasta para Lucifer hay una oración específica. Lucifer sería como el que está en el la máximo parte, jerarca de... En la parte más arriba. El que manda en el infierno, si tú lo La más alta, el mero mero. Así es. Okay. ¿No? Entonces, hay la invocación, ¿no? Una vez tú invocando, tienes que pasar a la evocación. La evocación es que ya se hace presente la entidad, que ya se hace presente el demonio, pero no lo vamos a ver, porque el demonio no se materializa. Pero entonces, el demonio se conduce a través de sonidos y sueños. Nada más. Nada más. No es de que se te aparezca así de rojo. No. No, esto que hoy nos tratan de vender como que se te va a aparecer y ten cuidado. No, porque el demonio es una energía. ¿Qué es una energía? Aquello que transmite un calor. No, el demonio, al ser energía, se va a presentar a través de sonidos o de sueños. Físicamente no, porque como la energía es muy fuerte, no podrías tú soportarlo, podrías quedar hasta loco de la energía del propio demonio, ¿no? Entonces, él se transmite por medio de sueños y a través de sonidos. En esos sueños que te dice, en esos sonidos, ¿qué se escucha? Va a entablar un diálogo contigo. Y te va a dar todo lo que tú le vas a pedir. Es decir, si tú, por ejemplo, yo pedí dinero, por medio del sueño me va a decir el cómo, cuándo y dónde me lo va a dar, ¿no? Y es ahí donde yo tengo que ser consciente de lo que él me está diciendo. Pero el cómo, cuándo y dónde también va a implicar el qué va a querer después, ¿no? O sea, te lo dice al momento. Te lo dice al momento, es decir, el demonio aquí no pide vidas. No pide, eso es de Hollywood, ¿no? De película. Sí, claro. ¿Qué es lo que sí pide? Adoración. Pide
propagación de su propia fe, ¿no? Iglesias, lo que hemos visto en Porque ahora Azcapotzalco. estamos viendo también que tanto en la Ciudad de México como en Pachuca, en el estado de Hidalgo, vemos que están construyéndose los recintos especiales y que algunos dicen que es la catedral del demonio. Sí, y esto es por órdenes de él. O sea, por órdenes del propio demonio que pide la propagación de su fe, la propagación del culto, la propagación de muchas iglesias. Está la de Pachuca, acaban de construir una en Guanajuato. Hay una en construcción en Veracruz, ¿no? Es decir, todo esto que vamos viendo no es porque a mí se me ocurre decir, ay, hoy ya quiero rendirle un culto al demonio, no. Todo esto lleva un proceso del por qué están estas iglesias en México y en todo el mundo. Imagínate, en Roma, a las afueras ya de Roma, están construyendo una iglesia satánica y dices tú, Roma, siendo la capital Claro. de donde gobierna el Papa y de la fe. Pues también ahí ya hay cultos satánicos, ¿no? Es decir, el demonio se va extendiendo en todo el mundo para conseguir lo que quiere, que es nada más engañarte y embaucarte en un contrato que no tiene fin. O sea, este contrato que tú haces con el demonio son en letras chiquitas, muy, muy chiquitas, que no vas a comprender oye, pero si estaba hasta acá, ¿por qué ya estoy hasta abajo? Porque dejaste de hacer algo que te pidió él, ¿no? Y él es muy celoso, es muy vengativo. O sea, la primera que tú falles, en ese momento, no hay una segunda o una tercera Ya no ocasión. hay vuelta atrás. Ya no. Ya no A hay la vuelta primera atrás. hay problemas. Hay muchos problemas. Oye, pero no sé, o sea, con esto que nos estás diciendo, Osvaldo, al 2025 no es como muy fantasioso todo esto que nos estás mencionando. La gente podrá decir que es muy fantasioso, ¿no? Y si lo ponemos en una realidad hoy como está, suena muy fantasioso. Pero sí es, y te voy a decir el por qué sí es una realidad. Hay cantantes que yo conozco quien los pactó con el demonio, mexicanos. ¿Son conocidos? Son muy conocidos, que están ahorita en su pleno apogeo y hace 5 años ni siquiera eran conocidos y le escribían a grandes personalidades, ¿no? El demonio es efectivo. El demonio es más rápido y me atrevo a decirlo que hasta el propio Dios, por así llamarlo. Tanto así. ¿Por qué es efectivo? Porque lo que quieres es de que rápido te vengas para acá, ¿no? O sea, por eso es más rápido. Todo lo que tú le pides es más rápido. Por eso es más rápido. Para demostrar que su poder ante Dios. Para demostrar que él tiene un poder superior al de Dios. O sea, asemejarse a Dios y decir, yo soy más que Dios, ¿no? En esta misma sintonía podemos entender que el demonio es aquella persona que te va a pintar todo de colores y te va a decir, oye, tú estás bien, fíjate, ya tienes esta casa, ya tienes todo esto, pero lo que está por venir, nadie te lo va a decir, que es una vejación, te va a atormentar el demonio a la primera que tú le falles, es decir, te va a atormentar en los sueños, vas a despertar con moretones, con marcas hasta de propios animales. Después de la vejación viene la infestación, donde ya nada es tuyo y todo le pertenece a él. Y ya por último tenemos el exorcismo o ya propiamente que el demonio está en ti. Eso es lo que nadie te cuenta. Te cuentan la parte bonita y es donde suena muy fantasioso, suena muy bonito, suena hasta de película o de novela, el decir, tengo todo y no me costó nada, por así llamarlo, pero sí te está costando tu bienestar físico y mental. Qué fuerte. Muy bien, tú le pides algo. Nos dices de que primero es la invocación y luego la avocación. Evocación. Ok. Primero haces esos rezos, esos rituales para llamarlo. Y ya cuando tiene su atención es cuando ya le puedes pedir. Ya le puedes pedir. Okay. Ya le puedes pedir. El demonio, hay personas que han dicho que solamente está en Europa, ¿no? Hay personas que dicen que está en una cueva. El demonio está... Por lo regular en México, perdón, Osvaldo, teníamos que las antiguas culturas, y sobre todo los que aseguran ser chamanes o curanderos, siempre hacen referencia al demonio al interior de una cueva. Esto es mentira, el demonio está donde sea. Y tú puedes pactar con un demonio, es más, aquí hasta donde estamos, ¿no? No hay un lugar específico para un pacto. No hay un lugar específico para decir, mira, aquí sí se puede. No.
Hay cosas específicas que se tienen que cumplir en este pacto, sí, pero lugar específico no hay. O sea, es muy aventurado decir que el demonio nada más está en un lugar, ¿no? Porque en México han surgido muchas cuevas del diablo, ¿no? O sea, infinidad de cuevas, claro. ¿no? Y ¿cuál es la verdadera? ¿No? Te preguntas, oye, de 32 estados que hay en México, en los 32 hay. ¿Cuál es la buena, no? ¿Cuál es la buena? No, o sea, realmente el cometido de esas cuevas es tener, yo lo veo así, tener una intimidad con la persona, ¿no? O sea, que no exista ruido exterior, sino que la persona se concentre en lo que está haciendo, ¿no? No es de que realmente ahí esté el demonio. Es como decir, Dios nada más está en la iglesia, ¿no? Pues tampoco. Dios está en todos lados, el demonio también está en todos lados y tiene la facultad y el poder de estar en todos lados. Muy bien, te da lo que tú le hayas pedido, pero mencionas que en que inicias ese interés o ese acercamiento hasta que te contesta puede pasar toda una vida. Puede pasar 1 año, 2 años, 5 años, porque para tú tener un pacto con él, debes de tener objetos específicos que te vienen en los grimorios y en las clavículas de Salomón. Es decir, no sé, se me ocurre, en la clavícula de Salomón nos dice que se necesita arena del Cairo para entablar un pacto con Baphomet, ¿no? Pues, ¿qué tienes que hacer? Ir al Cairo y traerte la tierra. Y traer la arena del Cairo, ¿no? O sea, sí es complicado y es allí donde por eso se tarda tanto tiempo en entablar un pacto con el demonio, ¿no? O sea, no es como ir a Acapulco por arena, ¿no? O sea, no. Tiene que ser específicamente de esos lugares, ¿no? Por ejemplo, con Lilith, tienes que ir a Canadá por una hoja de maple. Oye, ¿cuánto me voy a tardar en juntar para ir a Canadá, para ir un día y nada más encontrar la hoja de maple? Claro, pero con esto nos estás diciendo que no todos entonces pudieran cumplir los requisitos para hacer un pacto. El pacto solamente lo puede hacer aquella persona que realmente tenga la solvencia económica, por así llamarlo, y que en verdad esté comprometido con lo que quiere. O sea, no es de que yo ya puse no sé, ya me dijeron que aquí en Xochimilco me van a hacer el pacto. A ver, vamos a aterrizarlo. ¿Realmente estás cumpliendo con lo que pide? Es más, no simplemente los grimorios, la Biblia satánica, porque hay una Biblia satánica. ¿Realmente estás cumpliendo con lo que está pidiendo? ¿Realmente el demonio se va a hacer presente en la evocación? Porque si no se va a hacer presente y te quedas en la invocación, no realizaste ningún pacto, ¿no? Te están engañando. Te están engañando. Tiene que haber siempre una evocación, que tú sientas la energía de la entidad demoníaca. ¿Cómo que se puede sentir? Se puede sentir dependiendo con quién. Fíjate, hay un demonio que se llama Rocofale, que él, al momento de tú invocarlo, puedes adivinar lo que las personas están pensando. ¿Ah, sí? Sí, claro. Te da esa facultad de adivinación para que veas que él ya está presente en tu persona. Cuando sucede eso es de que ahí está. Ya está. Okay. Antes no. Antes nos quedamos nada más en el simple rezo, por así llamarlo. Claro. Necesita estar presente la entidad para también saber si quiere o no quiere hacer el pacto contigo. O sea, tú llamas a alguien, lo nombras, ya está ahí, pero ahora depende de ese demonio si quiere hacer un trato contigo. Depende qué tan atractivo sea el trato que tú le quieras dar. O sea, depende el que tú le digas, oye, yo quiero esto, sí, y a cambio de esto te voy a dar esto. Tiene que ser cuantitativo, es decir, que sean iguales. O sea, si tú quieres dinero, ¿qué le vas a dar? Algo que en dinero se traduzca para él, una iglesia, ¿no? Un centro ceremonial dedicado al demonio. Tiene que ser siempre cuantitativo, porque si le ofreces menos, te va a decir, sigue participando, ¿no? O sea, sí, el demonio también es muy selectivo. O sea, no con cualquier persona. Yo he visto en muchos lugares, incluso en algunos mercados aquí en la Ciudad de México, donde tú llegas con algún brujo y si quieres hacer el pacto, te da una serie de requisitos y va un cobro por todo eso, ¿no? Que incluso hay quienes aseguran que va desde los 100,000 pesos hasta 1 millón, 2 millones de pesos, dependiendo lo que quieras y dependiendo para qué lo vayas a usar. Pero si tú nos dices que hay que traer ciertos elementos de varias partes del mundo, entonces, ¿qué sucede con
con esas personas, esos brujos de los mercadillos, quienes te están vendiendo ese supuesto pacto con el demonio. Sucede que te están engañando. Perdóname por ser tan tajante. Sucede eso. Porque ¿quién quiere hacer el pacto? ¿Tú o la persona que te está orientando? ¿Tú? Claro. ¿A quién le tiene que costar? A ti, ¿no? Lo que tú le pagas tal vez a la otra persona, que es su conocimiento, lo voy a poner entrecomillado, su conocimiento. Pero a quien le tiene que costar es a ti, porque tú quieres estar con la entidad. La entidad no quiere estar contigo, tú quieres estar con la entidad, ¿no? Tú quieres hacer ese pacto, tú quieres que te vaya bien, tú quieres dinero, etcétera, lo que quieras, ¿no? Y entonces a ti te tiene que costar. Es por eso que la Biblia satánica, los grimorios, las clavículas de Salomón dice: la persona que quiera rehacer un pacto con un demonio tiene que seguir esta lista de requisitos. O sea, no... El que te está acompañando, el brujo, el chamán, el satánico, simplemente es la guía. Pero la lista de requisitos es para ti. Y tú ves cómo la consigues, ¿no? O sea, no es de que, oye, Johanan, yo soy chamán, vente mañana, te voy a hacer un pacto, ¿no? Porque antes también de hacer el pacto llega un momento de un mes de preparación. Te tienes que preparar un mes completo mentalmente, físicamente, para poder asimilar lo que va a pasar allí. O sea, esto es más complejo de lo que nos dicen entonces en los mercados. Muy complejo, muy complejo. Por eso no cualquier persona puede hacer un pacto. No cualquier persona puede darse la autoridad de decir: yo estoy pactado con tal demonio. Ahí, si tú realmente estás pactado, fíjate, hay muchas personas que están pactadas con el demonio, que tú no lo sabes, que ni yo lo sé, ¿no? Y lo guardan en secreto, porque eso tiene que ser un secreto, no es una bandera que tú tienes. Para ir presumiendo. Exactamente. ¿Por qué? Porque no es algo con lo que tú puedas ir toda la vida, porque tarde o temprano eso que te dieron se te va a quitar y vas a sufrir. Y entonces vas a decir: oye, se supone que hiciste un pacto, ¿por qué te está yendo mal? ¿No? Realmente las personas que hacen un pacto lo mantienen en secreto, y tú nada más ves que triunfan y dices: oye, ¿pero pues, cómo? Pues cómo, ¿no? Ya cada quien saca sus conclusiones después, pero antes el pacto es en secreto. El pacto, el guía que valga la redundancia, que te está guiando, te va a decir: mira, nos vamos a reunir en este lugar alejado de la sociedad, porque lo que vamos a hacer tiene que ser secreto. De hecho, nace así los pactos, como una sociedad secreta. El ocultismo. Una sociedad oculta. Ocultismo, es decir, aquello que nadie se entera, pero que se puede escuchar entre los pasillos, ¿no? Pero nadie realmente se enteró, ¿no? Eso realmente es un pacto, aquello que nadie se entera, pero que podemos deducir al pasar los años, ¿no? El decir: a ver, tú tenías una casita de carretón y ya de repente tienes unos edificios en Francia. ¿Cómo le hiciste? Pero no puede ser el éxito de la persona o mera coincidencia. Pues se va a juntar los dos, porque el demonio te va a dar una labia impresionante para decir: oh, órale, quiero cerrar un trato con esta persona. En cuanto a negocios, ¿no? O en cuanto a amor, oye, pues si te acabo de ver con una, ya traes otra. O sea, el demonio te va a dar esta habilidad del habla, esta sensualidad. ¿Le puedes pedir mujeres al demonio? Claro que le puedes pedir mujeres. O sea, dinero me queda claro, porque mucha gente lo hace y a lo largo de la historia hemos conocido ese tipo de información. ¿Pero mujeres? Mujeres le puedes pedir, puedes pedir que tú seas el más sensual para todas las mujeres. Y cada vez que te vean se enamoren de ti. Claro que eso le puedes pedir. Suena muy loco, suena muy de decir: oye, pues si no eres todo un galán, ¿no? Pero eso también le puedes pedir. Hay demonios específicos para el amor. Está Lilith, la diosa de la sensualidad, ¿no? El demonio de la sensualidad, es decir, dependiendo lo que tú quieras, es con el demonio que tú vas a estar. Y claro, ese demonio te va a hacer la persona más atractiva del mundo, te va a hacer la persona más rica del mundo, te va a hacer la persona con más poder en el mundo, y te va a hacer la persona con una capacidad de decir: oye, yo quiero estar con esa persona. Fíjate, hay un caso en una iglesia, en la iglesia satánica mexicana, que es la que rige a todo el satanismo en México. Llevó a un expresidente a pactar con el demonio. No voy a decir el nombre del expresidente.
Digo, si se puede decir, lo digo, si no... Sí, vamos, sí, coméntalo. A Salinas de Gortari lo llevaron a pactar con el demonio. ¿A dónde? Lo llevaron a una sierra de Veracruz. Y esto está en los libros de la iglesia satánica en México. Y está... O sea, ¿él llegó y puso su nombre o qué? Él llegó y están las fotos. Está la firma con el líquido vital del presidente, presidente en ese momento. Bueno, en ese momento estaba en funciones, era presidente. Era presidente. Okay. Y él lo que quería era más poder. ¿Y qué pasó? Pues tiene muchísimo más poder, ¿no? Y en este libro que tiene la Iglesia Satánica Mexicana, se ve como la guardia presidencial cierra donde va a ser el pacto, ¿no? Y se ve al presidente en ese momento, hoy expresidente, haciendo un pacto con un demonio. Lo único que no hay en estos archivos es con qué demonio pactó, porque eso es secreto. Eso nada más lo sabe el que pacta y los que lo ayudan a pactar, ¿no? O sea, no es algo que, por ejemplo, que hubo cosas con animales, no. Todo fue meramente con hierbas y con el presidente en funciones en ese momento. ¿Se lo llevaron a un cerro? Sí. ¿Fue una cueva? No. ¿Fue así al aire libre? Fue al aire libre. Ahí están las fotos con el pentagrama, están las fotos con el anillo de Salomón puesto el expresidente. O sea, está todo documentado que lo tiene la Iglesia Satánica en México. Yo tuve acceso a eso gracias a un amigo que tengo allí, ¿no? Pero esto no es algo que el expresidente diga, yo fui y hice mi pacto y por eso, ¿no? Él siguió su vida normal, como si nada, normal. ¿Quiénes se enteraron en ese momento? Los que estaban ahí y quienes cuidaban al presidente en ese momento. Hoy la Iglesia Satánica está en los libros y quien quiera lo puede solicitarlo porque es un archivo público. ¿Hay fotos? O sea, si hay fotos. Hay fotos. ¿Nos puedes conseguir esas fotos para mostrarlo? Sí, puedo, te las consigo. Hay fotos, hay videos. También hay videos de lo que te estoy diciendo. Qué fuerte. Y hoy lo hacen público o está el archivo entrecomillado público, amigo, porque el expresidente faltó una regla fundamental del pactado. Es decir, el pactado no puede ocasionarle daño a nadie sin que se lo merezca. A ver, por lo regular siempre cuando hablamos de satanismo o del demonio o de toda esa jerarquía, tenemos la idea de que es hacer un daño aunque no te hagan nada. Es hacer algo en contra de otra persona. Pero tú nos dices que no. Eso no se puede. Eso es una regla fundamental de la Biblia satánica. No hacer daño si no lo merece la persona. O sea, hoy, lastimosamente, y se ha distorsionado el mensaje, ¿no? El mensaje de los demonios, diciendo, es que él es malo. No. Si tú estás pactado con el demonio, no puedes hacer algo malo con esa persona si esa persona no te ha hecho algo nada malo, ¿no? Hoy vemos muchos brujos, chamanes decir, no, te voy a entregar al demonio. Eso no se puede. Eso no se puede. Porque, valga la expresión, tú no tienes vela en el entierro. O sea, tú qué dices, pues yo creo en Dios, yo qué voy a estar haciendo ahí con el demonio, ¿no? Así es la regla fundamental del satanismo puro, de la Biblia demoníaca y del pactado con el demonio. O sea, no puedes tú ocasionar un daño si no te han hecho ese daño. No lo puedes. Y quien lo haga atenta a la regla fundamental y es excluido de la comunidad, ¿no? O sea, es lo que le pasó al expresidente. En el archivo dice que atentó contra una persona de igual poder y lo sacaron y su pacto se vio terminado en ese momento. ¿Se sabe qué persona fue? No se sabe. En los libros no está. En el no quedó asentado. No quedó asentado. Nomás dice que el expresidente en ese momento atentó, fue en el año 2002, 2005, no recuerdo bien la fecha, está ahí la fecha plasmada. Hizo algo en contra de una persona que no le hizo nada a él y su pacto se daba como finalizado, ¿no? Se daba ya hasta ese momento finalizado y ya no contaba con la protección del demonio pactado con él. Muy bien. Cuando las personas piden algo, cuando las personas ya comienzan a ver esos resultados, a irles bien en todo, ¿llega un momento donde tú puedes terminar ese pacto? Sí y no. El pacto se termina cuando tú
incumples alguna regla establecida con el demonio, ¿no? Como el ejemplo que ponías como del el ejemplo expresidente. o que tú digas, yo te voy a construir una iglesia, dame esto, te construyo una iglesia, ya pasó tiempo, no construiste nada, ahí se da por terminado el pacto, porque tú no cumpliste con tu palabra, ¿no? Y entonces ahí se termina el pacto, que tú digas, oye, ya te cumplí, ya todo esto, ya no quiero el pacto, se tiene que pasar por otro tipo de ritual, por así llamarlo, para deshacerte el pacto. Pero sí se puede. Sí se puede. Siempre y cuando hayas tú cumplido con todo lo que prometiste. Cumplido con todo lo que prometiste y acredites el por qué ya no quieres el pacto. O sea, no, es que me cansé, pues, oye, después que te dio todo, ¿cómo te vas a cansar, no? O sea, se supone, y tendría que ser en esencia, ¿sí? El pactado tendría que ser pactado toda su vida. O sea, su vida, su alma, su espíritu ya le pertenecen al demonio con el que pactó. Para el pactado ya no hay una salvación, ya no hay un cielo, ¿no? Hay un infierno, por así llamarlo. O sea, en automático, cuando tú ya no estás aquí en la tierra, ¿te irías con él entonces? Sí. Y ahí te vas a quedar para siempre. Y te vas a quedar para siempre, porque de él de él va a depender toda tu vida. O sea, es así, ¿no? Puedes te puedes despactar, por así decirlo, si puedes. Vas a tardar también mucho tiempo, porque se necesitan igual cosas para poder llevar a cabo el deshacer el pacto, ¿no? Pero sí se puede, pero siempre y cuando sea algo que tú realmente acredites. Es decir, yo ya no puedo seguir con esto porque ya no tengo la economía para seguir sosteniendo una iglesia, un nicho. Pero él te va a dar todo, ¿no? Él te va a dar todo, pero si tú dejas, y volvemos a lo mismo, si tú dejaste de hacer algo que tú le prometiste, ya no te va a dar nada. Ya no te va a dar nada. Y entonces, de estar en la gloria, ya pasaste a estar en el suelo. Minutos atrás nos mencionabas de que si alguien rompía un pacto, había consecuencias. Sí. O sea, no es así como lo estás mencionando ahorita, que sería como lo ideal. Que tú ya no quieres, ya, bueno, está bien, hagamos un ritual y ya se termina todo por las buenas. Pero si tú no cumples o él ya no desea seguir contigo, ¿qué consecuencias hay? Si tú no cumples, él te va a hacer que cumplas a toda costa. Es decir, ¿qué consecuencias hay? Vuelvo a lo mismo, a través de los sueños te va a empezar a atormentar. O sea, tú vas a escuchar muchas voces y en ese momento tú podrás decir, es que me estoy quedando loco porque estoy escuchando voces, ¿no? Vas a entender las voces, porque muchas veces las voces de los demonios son en otros idiomas, en latín, en hebreo, en arameo, ¿no? Y tú lo vas a entender, vas a decir, oye, ¿cómo estoy entendiendo esto que me está transmitiendo? Va a empezar con atormentarte, va a empezar a atormentarte a través de los sueños. Te va a empezar a lastimar, ¿no? A lastimar en el sentido de, hoy amanecí con un rasguño. Pues, tal vez me rasguñé durmiendo. Oye, pero hoy amanecí con una patada. Y así va a pasar y así vas a aparecer con los moretes. Con los moretones. Y lo impresionante, amigo, es de que si tú hoy amaneciste con un moretón en el hombro derecho, mañana que despiertes ya no va a estar y va a estar en el izquierdo. O sea, te va a empezar a lastimar, a flagelar. Y habrá dolor. Habrá mucho dolor. Después va a empezar a llegar algo que se llama incubos y sucubos, es decir, estos demonios que sostienen una relación con la persona dormida y gracias a esto va desgastando su energía. O sea, tú podrás decir, ¿estás hablando de relaciones sexuales? Sí. O sea, el sucubo, el incubo, dependiendo si es hombre o mujer, va a sostener una relación sexual con estos demonios y va a empezar a absorber su energía. Y entonces aquí podemos deducir que se causa hasta enfermedades. Hay personas que a través de un pacto y no cumplirlo les ha causado una enfermedad como un cáncer, como una leucemia, como un VIH, que los va desgastando poco a poco hasta llevarlos a desvivirse, ¿no? O sea, estas son las consecuencias de no cumplir el pacto. Al principio sí es todo bonito, pero si tú dices, no, pues ya tengo todo y ya no lo quiero, estas son las consecuencias, ¿no? Va a llegar el momento también, si no pasaste, por ejemplo, por un sucubo y un incubo, que va a llegar el momento en que el demonio se va a apoderar de ti
Y entonces ahí ya tenemos una posesión demoníaca. A todo lugar va a querer lastimarte internamente, lastimarte externamente, para poder llevarte a un mal, para poder decir, oh, no me cumpliste, aquí están las consecuencias de no haberme cumplido. Qué fuerte todo esto que nos estás mencionando, Osvaldo, porque nos damos cuenta que muchas de las ocasiones entonces las personas no tienen la mínima idea de lo que están haciendo o lo que desean hacer. No tienen la mínima idea y fíjate, a mí me ha tocado ver en TikTok personas que dicen, no, yo te consulto con la Ouija y oye, esto es un portal muy poderoso ante un demonio. Quien no te va a responder tu familiar que ya no está, te va a responder un demonio. Y si tú le dejas esta ventana abierta, ya tu vida va a padecer, ¿no? Es decir, es un arma de doble filo. Como te puede dar, como te puede fregar, perdóname la expresión, porque hay algo que dentro de la demonología decimos, y tú lo dijiste muy bien al principio, con el demonio no se negocia. Y con el demonio no se dialoga, porque es el padre de la mentira. Y así como tú negocias con él, mañana te cambia el contrato. Así como tú llegas a un diálogo con él, mañana te cambia el discurso. Y diario te lo va a estar cambiando. O sea, es importante decirle a la gente que si no conoce, si no está con una persona realmente preparada, ni se meta. No se meta. Hay peligro entonces. Hay mucho peligro, hay mucho peligro. Yo te compartía un testimonio a ti en tu podcast de un sacerdote, ¿no? Que hizo toda una ceremonia negra y a la semana lastimosamente se aventó porque el demonio lo atormentó. ¿Y se aventó qué? ¿A dónde? Al metro, se aventó al metro. ¿Aquí en la Ciudad de México? Aquí en la Ciudad de México. A mí me ha tocado casos de exorcismo, 2 que he vivido y demás que he acompañado, donde la persona tú la ves quitándose el pelo, comiendo animalitos, gusanos y todo esto. O sea, en un estado realmente, pues ya desfigurado. Y dices, oye, ¿cómo es posible que llegues a esto si desde el minuto 1 pudiste haber dicho que no? O sea, es una realidad que existe un demonio, que existen los demonios. Es una realidad que a partir del 2010 ha aumentado los casos de personas pactadas, de personas con posesiones, con personas que le rinden culto al demonio, personas que están hasta dentro de la iglesia que le rinden culto al demonio, ¿no? O sea, todo esto ya está presente, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace falta? Tener una mayor información para saber qué hacer y qué no hacer. Claro, pero yo creo que lo más recomendable para toda la gente que nos mire es mejor no te metas ahí. ¿Cómo para qué? Bueno, depende cada una de las personas sus objetivos. Bueno, Osvaldo, a ver, entonces para que nos quede muy claro, ¿se puede hacer un pacto? ¿Es real? ¿Es auténtico? ¿Y hay resultados? Y hay resultados inmediatos. Ok. Inmediatos. Muy bien. ¿La iglesia qué tanto hace, qué tanto advierte sobre todo esto? La iglesia lo único que te dice es, te vas a ir al infierno si estás con el demonio. ¿Sale? Es lo único. De ahí no pasa más. En el 2005-2006, en la catedral, cuando surgió el culto a la muerte, hubo un nicho donde decía, venle a pedir perdón a Dios si tú estás aquí en el culto a la muerte, ¿no? Sí, en la Catedral Metropolitana había un rinconcito con el padre José de Jesús Aguilar. Exactamente, y en ese rinconcito pues había una alcancía, ¿no? Que para expiar de esto, pues ponle ahí dinero. La iglesia sabe que el demonio también es un buen negocio. El demonio, imagínate, yo conozco un amigo que es el con el que siempre tengo una comunicación acerca de estos temas, que él gastó más de 3 millones para poder ser pactado. 3 millones 3 de pesos. millones de pesos para poder ser pactado. La iglesia sabe de esta realidad. Y la iglesia no le advierte ya a la gente. No sé, en ese aspecto yo he solicitado entrevistas con los padres exorcistas y no quieren. Y no te la van a dar. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene miedo. La iglesia está acorralada en estos momentos. Pero ¿no sería mejor que haya
una información para la sociedad ahora ante las redes sociales y una cantidad impresionante de gente que te dice de rituales con el demonio, de cómo puedes pactar, cómo lo puedes atraer para que te cuide, entre muchas otras cosas que se dicen en redes sociales. Hay una completa desinformación. Yo te pregunto ahora, ¿qué es más fácil, callar y tener sometida a la gente o decirle la verdad? No sé, yo como veo las cosas, a lo mejor darles la información y ya dependerá de cada quien, porque aún así con la información va a haber mucha gente que dice, yo lo quiero hacer, lo quiero vivir, lo quiero experimentar. Exactamente, pero la iglesia no habla porque quiere seguir sometiendo a la gente desde un púlpito, en decir, el demonio está malo. Porque, fíjate, cambiar el discurso si un sacerdote dice, es que es efectivo. Sí te lo va a dar. ¿Qué va a hacer la gente? Vámonos de aquí. Vamos, ¿qué hago aquí? Pues sí. No sé, en ese aspecto yo he escuchado a muchas personas que dicen, sobre todo en el culto a la Santa Muerte, dicen, yo le pido a la niña blanca porque es más rápida y es más efectiva y sí me cuida. Y yo cuando los cuestionaba, bueno, ¿y qué pasa con los santos? No. Ellos tienen mucho trabajo y ya no me hacen caso. Pero qué fuerte eso. O sea, sí es fuerte, pero por ejemplo, así, ¿cuánta gente hoy en México le rinde un culto a la muerte? Mucha, ¿no? Se equipara... Que ya no se ve raro. Ya no se ve raro y muchos lo equiparan como al mismo número de creyentes a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Muchos, yo no estoy de acuerdo en eso. Pero imagínate, ¿cuánta gente no le pide a la muerte? ¿Y cuánta gente no le pide a San Judas? O sea, creo que los dos están ocupados, pero aquí se nos olvida algo fundamental, que no pasa con el demonio. Esto no pasa con el demonio. ¿Qué? Que quien obra en esos milagros es Dios. Quien obra en el pedir al demonio es el mismo demonio. A él no le mezcles a Dios. No hay intermediarios. No hay intermediarios. Ahí es directo. Y fíjate, hay una película que para su tiempo me gustó mucho, que se llama Macario. Claro. ¿Y él con quién hizo el negocio? Con el demonio. Así es. Y no hubo intermediarios. Y el demonio le decía, este sí, este no. Con el demonio no hay intermediarios. Y él te va a decir qué hacer y qué no hacer, ¿no? Es decir, con los santos quien interviene es Dios. La Santa Muerte nace en el culto satánico, como la mensajera del diablo, la mensajera del demonio, ¿no? Que eso no lo dicen, ¿no? Pero hoy podemos entender que el obrar de los santos es Dios, el obrar del demonio es el propio demonio. O sea, si tú le pides algo, directo ya. Es como levantar el teléfono, el famoso teléfono rojo y decir, necesito auxilio, ¿no? Necesito esto. Así, ¿lo quieres? Haz esto y así. Vámonos para arriba todos, ¿no? Es efectivo, sí. Por eso te decía, cambiaría el discurso de la iglesia al decir, el demonio es muy efectivo. Te va a decir la gente, padre, pues usted me ha dicho que el demonio con él no se puede hacer nada. Cambia el discurso. Por eso la iglesia no está abierta a estos temas. Por eso la iglesia, y tú lo has experimentado, no te quiere dar una entrevista, porque si tú le preguntas, ¿el demonio es efectivo? Te va a tener que decir que sí. Entonces, imagínate claro, las iglesias ya vacías y hoy las iglesias satánicas repletas. Pues en tema de negocios, no conviene. Claro, desde luego. Yo creo que un ejemplo muy claro aquí en la Ciudad de México es cuando hay algún evento del culto a la Santa Muerte que ves una cantidad impresionante de personas. Y como tú bien lo mencionas, cuando la gente tiene que ir a misa, es poca la gente que va. Es muy poca. Sí, por ejemplo, el primero que es cuando le celebran a la muerte en toda la República Mexicana. Tú ves las esquinas repletas. Vámonos a Tepito, vámonos a la Morelos, repleto. En Tultitlán, en el Estado de México, donde está la Santa Muerte más grande. Sí. O sea, repleto. Hoy día que se está grabando este episodio, jueves es día de Corpus Christi. Día del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cuánta gente has visto yendo hoy a la iglesia? Ninguna. A mí me sorprende eso. Pero el 1 de noviembre vemos una euforia completa al culto de la Santa Muerte, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Porque es más rápido, es más efectivo. Es como decir, mira, esa tiendita me da y lo voy a expresar así, me da un crédito sin estar en buró.
y este banco me va a consultar en buró y yo estoy en buró. ¿A dónde te vas? A quien no me va a consultar, a quien me lo va a dar así. Sí, aunque claro. los intereses sean altísimos y que no lo pueda pagar toda mi vida, me voy a ir a ese lado. Lo aterrizamos acá. Donde tú te vas es donde hay una respuesta inmediata, ¿no? Porque si tú le pides al santo o le pides al mismo Dios, se va a tardar. Pero te lo va a dar tarde o temprano, ¿no? Pero van a pasar mucho tiempo. Acá si tú le pides al demonio o a los demonios, te lo va a dar de inmediato. 1 o 2 semanas. Yo tengo un amigo que tengo que es el que hizo este pacto de los 3 millones, que él pidió mucho dinero. Y diario en su bolsillo, y eso me sorprende, trae 50,000 pesos diarios. ¿Pero cómo? ¿En la bolsa? Sí, ¿Pero quién trae 50,000 pesos en la bolsa? En su cuenta, en efectivo. En general. Trae 50,000 diarios. Él se los puede acabar hoy y mañana ya los vuelve a tener. O sea, es así. O sea, es literal que te ayuda entonces, si Sí, te da el dinero. Claro. O sea, es infinito. Claro. Este amigo que te estoy diciendo ha ayudado a la iglesia en Pachuca con el obispo negro, ¿no? Ayudó a una persona a construir el templo en Guanajuato y va ayudando a las iglesias. Entonces su pacto es ese. Ayudar a la difusión. Y si tú le preguntas, ¿te arrepientes? Te va a decir, es lo mejor del mundo, es lo mejor que me ha pasado. Yo que lo conozco desde hace años, él no tenía dónde dormir, amigo. Dormía a veces en mi casa o cuando no podía dormir donde vivo, se iba bajo los puentes. Ok. Cuando haces un pacto, ¿te enfermas? Cuando haces las cosas bien. No. ¿No te enfermas? Disfrutas de O sea, las ¿tienes mieles como cierta inmunidad, Sí. cierta protección? Sí. Esta inmunidad es porque el demonio te está protegiendo. Y el demonio va a proteger a los más fieles. A los más fieles. Que hay esta enfermedad. Bueno, se me viene a la mente. Una enfermedad mortal. Vas y le pides al demonio y te cura. Te cura, sí. Por eso te digo, es muy efectivo. Sí, claro. Pero si no le cumples, entonces esa enfermedad se te va a multiplicar. Es decir, si te iba a doler un piecito, hoy te va a doler todo el cuerpo, ¿no? O sea, para el demonio nada es imposible. Así como para Dios nada es imposible, para el demonio tampoco. Y quien está con ello goza, por llamarlo así, de una inmunidad. Claro. O sea, ni en tema de enfermedades, ni en temas legales. O sea, nada te puede pasar estando con el demonio. Claro, mucho se dice, Osvaldo, también de esa parte donde se aseguraría que quienes están con el demonio pueden hacer y deshacer. Es decir, que no los va a tocar una bala, que en ese aspecto también van a estar protegidos. ¿Es cierto? ¿O forma parte ya como de ese mito urbano que hay alrededor de esta figura? Es mito hasta cierto punto. Esto, fíjate, lo expliqué en un capítulo del podcast Invitado a lo Desconocido donde estoy. Los 12 pasos para pactar. Ahí lo expliqué. Porque es mito hasta cierto punto. Es mito porque no todas las personas están pactadas. Son muy contadas realmente las personas con un pacto real. A las personas pactadas realmente sí hay cierta inmunidad. O sea, sí, para la ley no existes. Si tú estás en un tema malo, no te va a pasar nada, ¿no? Siempre y cuando tengas un pacto real. Claro, sobre esto vemos mucho y que salió y que creo que es lo que ha generado tanto interés sobre el demonio, de los operativos que se han hecho, operativos policíacos, donde están dentro de departamentos o casas esos altares al demonio. Pero fíjate, aquí hay algo muy impresionante, porque en estos altares vemos una combinación de creencias. Santería, sí, ¿no? Lo que es el palo mayombe. Vemos también el tema de los demonios y vemos a una imagen muy venerada también en el norte de la ciudad como es Malverde. El demonio es muy celoso. O estás con él o no estás con él. O sea, no quiere a alguien más. No quiere a nadie más. Por eso estas personas que vemos que han hecho las autoridades o han mostrado estos videos de miren, se dedicaba al culto de los demonios, pero al mismo tiempo era santero y al mismo tiempo católico. O sea,
no funciona así. Es una mezcolanza entonces de religiones. El demonio es exclusivo del demonio. Él no quiere más. O es él o no es nadie, ¿no? O sea, el demonio es muy celoso. O sea, yo he llegado a decir que el demonio es muy tóxico porque no te va a soltar. Y si tú te vas con alguien más, te va a atormentar. Si tú no le cumples, te va a atormentar. O sea, realmente alguien pactado realmente a estas alturas que estamos hablando del mal, pactado con el demonio, nada más lo va a tener a él y a nadie más. No va a ser una mezcolanza de todo. No es un sancocheo como se le dice. O es él o no es nadie. Es por eso que estas personas que dicen tener un pacto y tienen esta mezcla de culturas o de creencias, no tienen un pacto. Y por eso les agarran, les pasa lo que les pasa, ¿no? Porque no hay un pacto, porque no están protegidos por el demonio, ¿no? O sea, realmente hay personas que ya públicamente famosos han dicho, yo sí tengo un pacto, ¿no? O sea, yo sí pacté y hasta han hecho canciones acerca de los pactos, ¿no? O sea, a ellos sí no les pasa nada. Claro. ¿Es una moda al 2025? No. ¿O es un culto que está siendo viral? Es un culto porque posee dogmas, una verdad de fe, posee sus sagradas escrituras, posee una estructura teológica. Fíjate, en el seminario, cuando uno se prepara para ser sacerdote, nos dan un curso en la teología o una materia acerca del demonio, ¿no? O sea, está en la teología, tiene una teología, hay una filosofía detrás del demonio. No es una moda, es un culto que ha estado en lo oscuro y que hoy se atreve a salir, ¿no? Y que la gente lo vemos como malo, ¿no? Pero es como poner un altar a la Virgen de Guadalupe. O sea, para muchos va a poder ser malo, pero para quien lo está poniendo no es malo, ¿no? Entonces, más que una moda, amigo, es un culto que hoy se atreve a salir y que gracias a eso podemos ver o podemos deducir que hay muchas desgracias. O sea, realmente lo que va a pasar posteriormente es que la iglesia va a perder fieles y el demonio va a ganar fieles. Ya lo estamos viendo. O sea, este culto público en México al demonio ya lo estamos viendo. Y ya estamos viendo iglesias vacías y estamos viendo que estas personas que creían en un Dios creador se pasan al demonio, ¿no? Y entonces es el momento donde te cuestionas qué tanto es verdad y qué tanto es mentira de lo que nos han dicho al pasar los siglos. Esto se deberá también al ambiente que se vive en toda la República Mexicana con el crimen organizado, el narco. Y a las canciones. Hay una canción muy famosa que dice Sí. que hicieron un pacto con el demonio y que si quieres saber cómo lo hicieron, que les marques al iPhone y ahí te lo van a contar. Es decir, esta cantante que hizo esta canción relató su vida y el pacto que hizo con el demonio en una canción. Y hoy la cantamos como si nada. Claro. ¿No? Hoy la cantamos como si nada. O sea, se debe mucho a la cultura del narcotráfico, se debe mucho también a los cantos que hoy se hacen, ¿no? A las canciones compuestas específicamente para dar a conocer al demonio. Se debe también a las redes sociales. Hoy, si uno quiere buscar las clavículas de Salomón, pues ahí las va a encontrar en internet. Ya no son ocultas. Antes eran específicamente para un cierto sector de la población, aquellos que practicaban el satanismo oculto. Hoy ya son prácticamente a la vista pública. Hoy ya la iglesia satánica en México ya tiene su OR, su organización religiosa, ya es una organización religiosa. Hoy los casos de posesiones en México, amigo, ya son públicos. Es decir, la iglesia ya hay un departamento que dice, pues hay tantos casos de posesiones. No te puedo dar el material, pero sí te puedo decir que hay tantos casos. Se ha incrementado entonces, por lo que nos has dicho. Se ha incrementado demasiado porque la gente no sabe en qué es lo que se está metiendo.
O sea, este caso del sacerdote que te conté, para mí ha sido el más impresionante. Porque fíjate, una persona cercana a Dios. Claro. ¿Y que haga eso? Que haga eso. O sea, qué fuerte. Ahora, Osvaldo, seguramente las personas que nos miran deben de estarse cuestionando en qué punto entran los sacrificios. Y no me refiero solamente a animales, sino a seres humanos. ¿Esto es real? ¿Esto es cierto? El demonio nunca te va a pedir eso. ¿Y entonces? Eso nace de una mala información propia de la iglesia para meter miedo, ¿ok? El demonio no te va a pedir. Y es aquí donde entra la ley fundamental del satanismo y de los pactados con el demonio. A nadie se le ocasiona un mal, salvo que sé que lo amerite, o sea, que ya te haya hecho un mal. ¿Cómo tú vas a desvivir a una persona si él no te ha hecho un mal? Eso es imposible. O sea, eso no es por ahí el camino. Eso no. ¿Qué si en ocasiones puede llegar a pasar que tú no cumplas con tu parte del trato y que entonces, que te decían algo cuantitativo, te lo pida? Pero es muy raro, muy, muy raro. O sea, de 10 pactados, a uno se lo pide. De 10, ¿no? Es muy raro. Que sí también puede llegar a pasar lo de los animales, siempre con un macho cabrío, negro, ¿no? O sea, eso sí puede llegar a pasar. De 10 pactados, a 5 en un ritual se los van a pedir. Eso sí puede llegar a pasar. Pero esto de desvivir una vida humana no pasa. No pasa y no es parte del pacto con el demonio. Si a ti te lo piden para hacer el pacto, ten cuidado, sal de ahí corriendo, porque eso no. Por eso es importante que antes de que alguien haga un pacto, se le dé la preparación, se le pida que lea. Ya. O sea, para mí, que esté informado, de lo que va, sí, claro, a suceder. O sea, los satanistas para mí son unas personas muy cultas. A ver, también hay esa parte donde se asegura que se reúnen en algún lugar y hacen orgías. Sí, y desde luego el sexo está implícito, desde luego. Sí pasa. Eso sí. Es parte del pacto. ¿Y se utiliza a la mujer como un objeto sexual? Y al hombre también. O sea, es ambos. Ambos. Si tú eres una mujer, se utiliza al hombre como un objeto sexual. Si eres un hombre, se va a utilizar a una mujer como un objeto sexual. Porque es parte del pacto, porque al demonio le gusta la lujuria, le gusta el sexo desenfrenado. Y ahí va a sonar muy chistosa la expresión, pero es un todos contra todos, ¿no? O sea, sí pasa, eso es parte del proceso del pactado, ¿no? Y se tiene que cumplir. Y si son dos parejas, por ejemplo, que van a pactar, pues las dos van a tener que entrarle, ¿no? O sea, eso forma parte del proceso okay. del pacto. Muy bien, pues es un tema muy interesante, Osvaldo. Creo que es un tema que pudiéramos conversar durante muchas horas y no terminaríamos. Y creo que lo que nos has mencionado queda muy claro para la gente que desea hacer ese culto hacia el demonio. Saber que tiene que estar informado, no es así nada más aventarse a lo loco y a ver qué sucede y a ver qué pasa. Fíjate, es como tú lo dices, no es aventarse a lo loco a ver qué pasa, no lo es. Mira, tengo aquí un cáliz, amigo, te lo voy a poner en tus manos, lo puedes tocar sin ninguna dificultad. Este cáliz estuvo implícito, o sea, ya está viejo, está sucio, lo tengo yo bajo mi resguardo, estuvo implícito en un pacto. En un pacto. Aquí bebieron del líquido vital de un animal. Podemos, o sea, para nosotros que nos dedicamos al tema de los demonios, esto es un objeto que ya no le pertenece a Dios, sino al demonio. Y ya está maldito, por así llamarlo. No va a causar ninguna desgracia ni nada. O sea, simplemente está en un proceso de que se puede llegar a suscitar que una persona, en dado caso, si lo solicita el demonio, esto lo puede volver a utilizar, ¿no? Okay. Y de este lado te traigo una estola, que esta la utilizan los sacerdotes. Sí. Y los satanistas se burlan de lo sagrado. Esta estola también estuvo implícita en un pacto. Esta me la regaló mi amigo y yo la guardo con mucho respeto, porque estaba utilizada para un pacto.
aquí hubo con esta estola puesta mi amigo, me relata que tuvo orgía con esta estola como parte de su proceso de pacto. O sea, no es de que yo lo tenga y ya el demonio se vaya a transmitir para mí. No pasa así. Sino estos son objetos que regularmente lo van a utilizar para un pacto. Se burlan siempre de lo sagrado. Y con esto quiero decir que el pactado tiene que tener completo conocimiento de lo que va a hacer. No se le puede engañar. No se le va a engañar, ¿no? Si uno nota desde el primer momento que lo que te están diciendo es un engaño, hay que salir corriendo de ahí. O sea, a veces la gente me dice, es que tú promueves el que pacten. No, yo no promuevo, yo no hago pactos. Yo desde lo que he estudiado, desde mi experiencia, lo comparto, ¿no? Yo le digo a la gente, no hagan nunca un pacto con el demonio. O sea, nunca, porque el demonio no te va a decir las letras chiquitas y las vas a descubrir tú. Claro, desde luego. Qué fuerte. Pues ahí está. ¿Dónde la gente le puede dar seguimiento a tu trabajo? ¿Dónde la gente puede estar al pendiente de lo que haces? Pueden darle seguimiento a mi trabajo en Invitado a lo Desconocido en podcast, todas las redes, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Ahí estamos todos los jueves a las 10 de la mañana subiendo capítulos todos los jueves diarios, ¿no? Ahí le pueden dar seguimiento. Ahí hay videos acerca de los pactos, de la Ouija, todo el tema de los demonios, ¿no? Ahí le pueden dar seguimiento. Perfecto, muy bien, pues ahí está. Sigan ustedes a Osvaldo si les gustó todo lo que nos ha informado en este episodio de Sociedad Oculta, porque Osvaldo, es súper interesante todo lo que nos has compartido, y espero que la gente que nos sigue, espero que la gente que ha escuchado se documente, entienda que es un tema fuerte, que es un tema que debemos de tener la información al dedillo para saber de qué se trata, sus implicaciones, pero sobre todo también las consecuencias que se pueden generar a partir de estos pactos. Sobre todo las consecuencias, amigo, porque suena muy bonito en el hecho, pero ya incumples algo y es allí donde hay los problemas. Entonces, sobre todo que la gente se documente de las consecuencias que hay, ¿no? Al hacer un pacto con el demonio, y agradecerte la invitación a ti y al equipo que te acompaña. Muchas gracias, Osvaldo, te agradezco mucho. Amigos, pues han escuchado a Osvaldo Torres, especialista en temas religiosos y que su especialidad está enfocada hacia esta parte que es los demonios, pero sobre todo el advertirnos de los problemas que se pueden generar cuando se hace un pacto, cuando se hace un juego, cuando se utiliza algunos de estos puntos claves dentro de los fenómenos paranormales para comenzar a recibir información. Así que bueno, pues los espero la próxima semana. Sociedad Oculta, aquí en el periódico El Gráfico. Y no se olvide, de favor, no olvide que todos los domingos publicamos a doble página la columna Enigmas, que desde hace 17 años lo ha acompañado y le ha informado referente a los misterios, los enigmas y todo lo que implican estos grandes temas. Mi nombre, Johanan Díaz Vargas. Los espero aquí en un próximo episodio de Sociedad Oculta. Hasta entonces. Oye, no te vayas. Tenemos un mundo de información para ti. Suscríbete al canal de El Universal para estar bien informado.